que yo estuve viajando durante casi 2 años participando en pruebas, desde cataratas del Niágara, Hawái, Cuba, también estuve en Indonesia, bueno, en muchísimos sitios con el fin de participar en esas pruebas. Si a ti te gusta viajar o si no te lo habías planteado, tal vez esta puede ser una buena opción de ir dando tumbos por el mundo, ¿no? De ir yendo de un lugar a otro, participando en pruebas que incluso no sabías que hubiera pruebas en ese sitio. Que es muy importante la cabeza. La cabeza al final va a marcar los resultados dentro de nuestras pruebas, si sufrimos o en cambio disfrutamos. Sufrí mucho durante la prueba. O sea, cada kilómetro me estaba parando, estaba rehidratándome y de hecho esa fue la última prueba que hice en mi vuelta alrededor del mundo participando en carreras. O sea, yo creo que psicológicamente sufrí tanto que decidí hacer un stop con ello. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de estrategas del trail y run. Hoy voy a estar hablándote sobre, lo bonito que es viajar alrededor del mundo participando en carreras, participando en diferentes pruebas, las cuales, sin lugar a dudas, única y exclusivamente podrías conocer si te desplazas a ese sitio. Es verdad que cuando estamos viajando cerca de casa o incluso en nuestro propio país, pues están chulas, ¿no? O sea, pero sobre todo esa parte de la carrera, esa parte de la prueba, de ver a diferentes personas. Pero imagínate si en lugar de eso, pues te fueras a otro país. Conocerías ya no solo ese terreno, incluso puede ser completamente diferente al cual tú estás acostumbrado. Imagínate que vives, por ejemplo, en un territorio el cual hace calor. Pues imagínate irte a otro lugar el cual hace frío. ¿Qué es diferente? La sensación ya no solo térmica, sino incluso de las personas. Hay personas que, según los lugares del mundo, pues son de diferentes formas, ¿no? Entonces, todo eso te lo permite hacer carreras en otros países, incluso en otros continentes. Sin lugar a dudas, para mí es algo muy interesante. Y primero de todo, lógicamente, si te lo puedes permitir, te recomiendo que lo hagas. Pero ya no solo que lo hagas de una forma que vayas a hacer la carrera, sino que la carrera es la excusa para irte a otro lugar a participar en esa prueba, ¿no? No es la carrera en sí, sino es lo que significa ir allí. Pues los nervios previos, o sea, pues coger el avión, conocer a esas otras personas que incluso son de otra lengua, pues todo eso pues mola mucho hablando o sea, de otra forma, ¿no? O sea, hablar un poquito más con cariño. ¿Por qué te lo digo? Porque yo estuve viajando durante casi 2 años participando en pruebas, desde cataratas del Niágara, Hawái, Cuba, también estuve en Indonesia, bueno, en muchísimos sitios con el fin de participar en esas pruebas. Entonces incluye esas carreras, esos hitos en otros países, siempre, lógicamente, si te lo puedes permitir. O sea, imagínate pues, poder correr en Nueva York, por ejemplo, en la maratón de asfalto, o, por ejemplo, en la maratón de Hawái. Pues son lugares muy interesantes que te recomiendo que, de nuevo, si puedes permitírtelo, lo hagas. ¿Por qué? Porque, jolín, ya no es solo ir al sitio, sino, sobre todo, pues conocer esos paisajes. Si nos fuéramos en el apartado de montaña, imagínate, nosotros tenemos corredores que se van a competir a Azores dentro de muy pocas semanas. Entonces, claro, ese clima, esas condiciones, ese tipo de montaña, no las podemos encontrar en ningún sitio. Entonces, esa sensación de decir, ostras, qué agradecido estoy de poder conocer una montaña ahora mismo en Azores, otra montaña en Tailandia, otra montaña en Kuala Lumpur, ¿no? En diferentes lugares. Y mi recomendación es que si lo puedes hacer, lo hagas. Por ejemplo, cuando yo estaba viajando alrededor del mundo, pues gracias a ser entrenador online, gracias a poder trabajar a través de aquí, lo que hacía era buscar hitos, competiciones a las cuales podría ir yendo a medida que iba viajando. Pues imagínate, pues estaba en la maratón de Cuba.
pues mi siguiente maratón era la maratón de Hawái. Entonces tenía un propósito por el cual ir viajando. Si a ti te gusta viajar o si no te lo habías planteado, tal vez esta puede ser una buena opción de ir dando tumbos por el mundo, ¿no? De ir yendo de un lugar a otro, participando en pruebas que incluso no sabías que hubiera pruebas en ese sitio. Dentro de muy pocos meses, en mi caso, voy a hacer esta misma experiencia, pero me voy a Chile. Ojo, ¿sois aquí algunos de Chile? Pues espero que sí, dejármelo en comentarios para saber que vais a estar por allí. Pues me desplazo hasta Chile, a Isla de Pascua, una isla que está literalmente a 5 horas en avión del continente, ¿no? Entonces, me voy hasta allí única y exclusivamente a correr un maratón. Si no, ¿para qué tendría que ir a una isla pues alejada de todo, ¿no? Literalmente a 5 horas en avión del propio país de Santiago, de Chile. Entonces, me voy hasta allí, que dicen que es muy chulo, que es muy, muy espectacular, porque está lleno de rocas. De hecho, pues mira, si me estás viendo en YouTube, pues verás que te estoy enseñando ahora una figura y estos se denominan moais. Si no estás en YouTube, te recomiendo que vengas a vernos a YouTube también, que de hecho pues ya hemos superado los 1000 suscriptores. Pues están los moais, que yo antiguamente pues tenía esta escultura, la tenía con aquí con unas flores arriba, las cuales pues quedaba pues muy chulo, ¿no? El moai, para los que no, nos estéis viendo, nos estéis escuchando en otras plataformas, es una figura que está tallada en roca con una cara. Seguro que lo habrás visto en internet en alguna ocasión. Pues estas esculturas están por toda la isla, que está súper, súper, súper lejos, ¿no? Pues dentro de esa isla, pues nosotros vamos a ir corriendo durante la maratón y vamos a ir pues viendo esas esculturas y conociendo a esa gente pues que vive a cientos de kilómetros de tierra, ¿no? Pues cómo es eso, cómo vive ahí la gente, o sea, cómo es la cultura de ese propio país, pues creo que es muy, muy chulo, ¿no? Y con el objetivo de hacer la prueba. El hacer la prueba, en mi caso, es simplemente por vivir la experiencia en otro lugar, vivir esa experiencia de poder desplazarme a otro sitio y conocer eso, ¿no? Ahora aquí tengo aquí un libro, el cual, pues si no lo has leído, te recomiendo, que yo lo leí hace muchísimos años y me sirvió de gran inspiración a la hora de ir viajando, que se llama En busca de las carreras extremas. La ruta hacia el Gran Slam Marathon, que es de Jorge González de Matauco. Y esta persona, ¿no? Este hombre, pues fue participando en diferentes carreras. De hecho, pues una de las carreras que a mí siempre me ha hecho ilusión, que no sé si algún día la llegaré a pagar, que es la Maratón de la Antártida. Quiero recordar que había participado él. Siempre me equivoco con el Ártico y el Antártico, ¿no? Pues una de esas pues él la corrió, ¿no? Y de hecho cuenta una anécdota que me parece muy, muy, muy chula, que es la Antártica. Aquí lo estoy viendo, febrero de 2005. Y cuenta en el libro una anécdota que me pareció muy interesante, que uno de los años la prueba no se pudo realizar porque el terreno, o sea, porque el mar estaba muy mal, ¿no? Y no pudieron llegar a desembarcar en la Antártica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues corrieron los 42 kilómetros, supongo que aproximadamente, dentro del barco. Imagínate, 42 kilómetros dentro del barco. Esto seguramente, de la misma forma que a mí, pues me recuerda pues a la época COVID, ¿no? En la cual pues muchas personas o corríamos incluso, yo también, en un terreno muy, muy, muy pequeño, ¿no? Pues imagínate en esa época en la cual, pues estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos años, pues más de 20 años, que las personas corrieron esa maratón en lugar de hacerlo en la Antártica, la corrieron en el barco, ¿no? Entonces, esta persona aquí cuenta pues diferentes historias, diferentes anécdotas en las cuales pues él ha ido recorriendo el mundo, ¿no? Pues por ejemplo también participó en la maratón del Polo Norte y a mí la verdad que me inspiró muchísimo cuando decidí empezar a viajar y decidí empezar a realizar carreras por el mundo, ¿no? Sin lugar a dudas, yo te recomiendo que lo puedas experimentar porque a mí me hace súper feliz. O sea, me hace muchísimo más feliz estar participando en carreras por otros sitios que en mi propia ciudad, ¿no? Y eso es mi caso en concreto.
O sea, de hecho, yo prácticamente no participo en carreras y solo participo en experiencias. Es decir, me voy a un lugar y participo en esa prueba. Incluso yo he hecho carreras pues, de 200, 300 personas, muy, 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 muy poquitas. Por ejemplo, el trail que hice en Filipinas, que era una aldea perdida de la mano de Dios, en la cual éramos 4 mataos y corrí, creo que una media maratón en Filipinas, ¿no? Porque, lógicamente, en muchísimos países esto de correr por montaña, pues no se hace. O sea, son los locos que no tienen ningún tipo de sentido, ¿no? Y de hecho, pues en esa prueba, como anécdota, pues creo que quedé el segundo o el tercero de la clasificación. Ahora mismo no lo recuerdo. De la general, ¿no? Cuando ya te digo que yo no soy un corredor competitivo, únicamente lo hago por disfrutar, por desconectar, por salir de mi día a día. Y eso es lo que me lleva, pues en mi caso, pues ya sea correr por asfalto o correr por montaña. ¿Por qué? Porque este es un deporte que para mí es muy sencillo, se puede hacer de forma muy fácil, no hay que comerse la cabeza en cuanto, pues imaginemos que a ti te gusta la vela. Pues ostras, la vela necesitas unas condiciones meteorológicas, necesitas un montón de material, necesitas disponer de mucho tiempo pues para estar una hora dentro del mar, la media hora, pues no sé cuánto se necesitará, previa, el desplazamiento, luego la media hora o 40 minutos posterior en el cual tienes que limpiar el barco, lo tienes que dejar bien colocado y vuelta a casa, ¿no? Esa disponibilidad de temporal por esa parte del ocio me parece altísima. Completamente opuesto a lo que supone correr. Es algo súper sencillo que puedes llevar en una maleta, que puedes irte a cualquier lugar y lo puedes seguir haciendo. No importa las condiciones climatológicas, obviamente si hace un huracán, pues no te vas a ir a correr, pero si llueve, perfectamente sí. Si hace sol, perfectamente sí. Si hace un poquito más de calor, perfectamente. Ya sea montaña, ya sea arena, ya sea ciudad, ya sea campo, siempre se puede hacer y de forma muy rápida. De hecho, una anécdota que tengo a la hora de participar en carreras por el mundo es la prueba de Camboya, en la cual salíamos, creo recordar, como a las 4 o 5 de la mañana, una auténtica locura, y salíamos directamente de noche, o sea, empezábamos la prueba de noche. Imagínate, no era un ultra trail, era un maratón. Entonces la prueba en Angkor Wat era de noche. Empezábamos como a las 4 o 5 y media y un montón de tiempo de noche. ¿Por qué? Fua, luego lo supe. Un calor hacia la prueba. Un calor. O sea, no te puedes hacer una idea del calor que hacía en esa prueba. De hecho, creo recordar que había avituallamientos igual cada kilómetro más o menos. O sea, te daban agua y me paraba entre avituallamiento y avituallamiento a caminar. O sea, tenía la temperatura interna, seguro que algún grado por encima de lo normal, porque me estaba asando. O sea, sufrí muchísimo, muchísimo, muchísimo durante esa prueba. 42 kilómetros, los cuales pues había estado haciendo anteriormente, los cuales ya había estado entrenando con ese clima tan caluroso durante muchos meses, pues sufrí de lo lindo, de lo lindo, de lo de lindo. Eso sí, acabé la prueba, creo que hice 3 horas 37 o algo así, más o menos. Acabé la prueba, salió bien, pero ese día dije, madre mía, o sea, esto no lo vuelvo a pasar. De hecho, me recuerda mucho a las personas que compiten en Costa Rica, que yo no la he hecho, una carrera que se llama la Costa Rica Challenge o algo así, que es una prueba por etapas. Y siempre que hablo con alguna persona que ha acudido a esa prueba, dice, buah, el calor y sobre todo la humedad ha hecho mucha mella en mí dentro de la prueba, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que sucedió conmigo en Camboya. O sea, no era el calor, porque normalmente vivo en lugares los cuales hace calor, pues por ejemplo como en Canarias hace bastante calor, o en Mallorca, o he participado en pruebas que hacen calor. No era el calor, era la humedad, una temperatura húmeda, o sea, una humedad altísima, la cual me estaba deshidratando de forma constante, ¿no? O sea, me hacía sufrir muchísimo, hablando mal y claro, ¿no? Y sufrí mucho, mucho, mucho durante la prueba. O sea, la prueba, ya te digo, o sea, cada kilómetro me estaba parando, estaba rehidratándome y de hecho, esa fue la última prueba que hice en mi vuelta alrededor del mundo participando en carreras, ¿no? O sea, yo creo que psicológicamente sufrí tanto que decidí hacer un stop con ello. Y por esto muchas veces hablo y todo el equipo hablamos dentro del podcast y también a los deportistas con los que trabajamos que es muy importante la cabeza. La cabeza al final va a marcar
los resultados dentro de nuestras pruebas, si sufrimos o en cambio disfrutamos. Yo en esa prueba sufrí muchísimo para conseguir finalizar. Obviamente la iba a acabar, pues porque pues llevo muchos años corriendo y tengo claro que como no voy a por marca, si no corro, pues camino. Seguramente de la misma forma que tú, ¿no? Que tú no vas a ganar carreras. En la mayoría de nosotros, pues no es su objetivo, su gran objetivo, ganar carreras y ponerse en el podio. Sobre todo en carreras competitivas de verdad, como podría ser un UTMB, un Cegama, ¿no? Carreras con mucho renombre, que el que gana es única exclusivamente uno y los que van a ello y los que entrenan exclusivamente para ello son muchísimas personas. Pues en mi caso, no voy a ganar. Y como no voy a ganar, digo, ostras, ¿de verdad tengo que sufrir tanto por una prueba normal y corriente que he hecho un montón de maratones previamente? Pues eso es lo que me sucedió a mí, en mi caso en concreto, durante esa prueba, que sufrí tanto, 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 que digo, no tiene sentido. Por eso, cuando elegimos las pruebas es muy importante el entrenamiento previo, la aclimatación previa que hemos realizado, el entrenamiento de fuerza previo que hemos realizado, el entrenamiento de carrera previo que hemos realizado para llegar a la prueba y llegar en las mejores condiciones posibles para conseguir disfrutarla, no sufrir durante la prueba, ¿no? No llegar reventado a meta, como por ejemplo me sucedió a mí en esas condiciones tan arduas, tan extremas realmente, ¿no? Y de hecho, pues a mí me hace muy feliz el trabajo que hacemos con nuestros deportistas, los cuales se enfrentan a muchas carreras extremas en muchas condiciones diferentes, desde personas que están empezando completamente desde cero, pues y a personas que, por ejemplo, se van a competir por etapas a Azores, pues no es solo llegar a realizar la prueba, porque al final la prueba es la guinda del pastel, sino disfrutar durante el camino, disfrutar del día a día, que al final es lo realmente importante, llegar en las mejores condiciones posibles y simplificar la vida, ¿no? A mí me da mucha pena muchas personas las cuales dicen, ostras, yo es que no tengo tiempo para entrenar. Claro, pues ¿qué es lo que necesitaríamos? Optimizar el tiempo que tú tienes para alcanzar los diferentes retos que puedas tener, ¿no? Pero ya no solo la parte de alcanzar un reto, porque sinceramente la carrera es un día, sino simplificar la vida para hacerla de la forma más sencilla posible, siendo deportista, siendo corredor de montaña. Entonces, para mí esto es muy importante. No es el reto en sí, sino el estilo de vida que te lleva a un buen acompañamiento, que te permite disminuir los porcentajes de lesiones, que te permite aumentar tu rendimiento, que te permite ser más eficiente y más eficaz en cada uno de esos entrenamientos, ¿no? No entrenar al final por entrenar, que eso realmente es muy necesario, innecesario realmente. Así que nada más, mi querido oyente. Espero que te haya parecido interesante este podcast un poquito diferente a lo que tenemos de forma habitual, en el cual pues te desvelaba un poquito más todas mis aventuras alrededor del mundo, ¿no? O sea, las diferentes carreras que he ido realizando y sin lugar a dudas te recomiendo que lo hagas. Siempre que puedas, siempre que tengas la oportunidad, búscate una excusa, búscate una carrera por el mundo para poder viajar. Busca esa excusa del viaje para poder realizar otros hitos por los diferentes países. Incluso, pues conocer todos los continentes del mundo, todas las carreras, pues diferentes que puedas haber, pues por ejemplo, más cercanas al nivel del mar o cercanas, por ejemplo, incluso por debajo del mar, que hay carreras, ¿no? O en altitudes extremas, como la que hice yo en el monte Elbrus, que es el pico más alto de Europa, ¿no? Entonces, espero que lo hagas y si es así, pues mándanos un mensaje para escucharte, para ver cómo lo estás planteando y a ver incluso si te pudiéramos ayudar en alcanzar todos esos objetivos y sobre todo, como ya sabes, disfrutar del camino. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.